Licenciado, buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson. Ahí estamos ya, Fuerte y claro te escucho. en vivo y en directo, mi querido amigo, para toda nuestra audiencia. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación para poder conversar de un tema que parecería ser que por el tema de la Navidad y de fin de año la gente como que se olvida, pero no deben olvidarse que justamente creo que la última semana de diciembre arrancan las campañas, si no me equivoco, Ronald. Bueno, en realidad oficialmente son los primeros días de enero. Yo creo que las Mm, festividades de diciembre hacen que, bueno, pues aprovechando el mes humano, la humanización de la sociedad en Ecuador, pues yo creo que algunos actores políticos van a aprovechar estas estas fechas. festividades para acercarse un poco al electorado. Así ¿Cómo, es. cómo hacerlo, Ronald? ¿Cómo hacerlo sin ser incómodo? Desde la estrategia, ¿cómo lograr, porque es verdad, un candidato no puede perder un solo espacio, ¿verdad? ¿Cómo lograr aprovechar estas fechas sin ser invasivo, pero tener presencia? Porque sería un error, digo, no sé, no hacer nada. Bueno, hay que tomar en cuenta algo muy importante. El proceso de la precampaña electoral, yo creo que algunos actores han comenzado a partir de la inscripción y a la oficialización. Estamos hablando a comienzos de octubre, otros en noviembre. Ya. Yeah. Sin embargo, para ciertos territorios se les hace muy difícil llegar, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, en el caso de algunas ciudades donde tiene extensiones inmensas, sobre todo en el tema demográfico, es un poco difícil comenzar 2 meses antes de una elección. Yo creo que tiene Claro. que haber venido haciendo un trabajo silencioso, un trabajo invisible, un trabajo con proselitismo político que debe hacerlo meses atrás. En el caso de cómo llegar a la Navidad, podríamos decir el mes de la Navidad, el fin de Ajá. año, creo que hay que humanizar el tema de la comunicación política de los actores, es decir, no presentarlos como actores, sino como seres humanos, tal cual como es. Y además, muchos de ellos, a lo mejor en su momento, se han de convertir en Papá Noel, van a Ok. comenzar a generar ayudas solidarias, van a comenzar a dar caramelos, van a comenzar a estar en eventos masivos donde, bueno, pues existe el consumismo, hay que decirlo, existe Mm. el consumismo. Yo creo que muchos actores en los actuales momentos, dentro de esos equipos de territorio, ya los están poniendo a hacer una fábrica de caramelos y dulces, porque la idea es justamente llegar con un propósito importante y llegar a darle un poco de alegría a los niños, que Claro. ellos son los indicados en ese sentido. Yo no lo creo ni coherente ni incoherente porque es un proceso natural donde todo candidato va a querer aprovechar espacios sociales, espacios masivos para poder llegar a ellos. El error sería que lleguen como candidatos y no lleguen como actores sociales que quieran compartir, que quieran hacerse conocer y mostrar estas intenciones. El error sería cuando se genera muy politizado un evento. Aun cuando la cosa siempre sea político, ¿no? Aun cuando el trasfondo sea político, la idea sería presentarse de esta manera. Hay que perderle un poco el miedo al ridículo, Ronald, por parte de los candidatos, porque hay candidatos que se niegan, es decir, no, no, yo no quiero molestar a la gente porque es Navidad y luego van a pensar mal de mí. Esa pequeña traba de un candidato tiene que realmente romperse o puede algún candidato o algún equipo de campaña decir, bueno, está bien, señor candidato, si usted cree que vamos a fastidiar a la gente, preferible nos escondemos el mes de diciembre. ¿Debe existir ese candadito o definitivamente en campaña Ronald vale todo? Mira, yo creo que aquí en Ecuador el vale todo creo que está de más decirlo. Yo creo que durante muchos años y tanto al tema de la baja cultura política, la gente no entiende el tema de la Navidad, el tema de las campañas electorales. Es más, muchas personas, dirigentes de barrios, de ciudadelas, de Los dirigentes, comunidades, claro. aprovechan la Navidad para pasar oficios a un candidato al otro, a ver cuál le acierta. Entonces yo creo que no. Yo lo que creo, sí, eso va a pasar, y eso Eso a, pasa. a muchos le va a pasar. Pero yo creo que esto lo van a aprovechar como una instancia para medir también el nivel de contribución de cualquier candidato y cómo también el candidato puede llegar
a introducirse, puede llegar a cómo interactuar con esa gente en el tema de Navidad. Mira, yo creo que la Navidad como tal es una época donde, sobre todo especialmente aquí en Ecuador, donde muchos a lo mejor no están mirando el tema político, están viendo la contribución. Yo Ah, creo que ya. eso es algo normal que se ve aquí. Todavía nuestras audiencias no son estrictamente culturalizadas en cuanto al tema de las campañas electorales. Por lo tanto, yo creo que no hay mucha crítica en cuanto al tema de la Navidad. Ujú. Claro, habrán opositores en campañas que tratarán de hacer campaña negativa a aquellos que utilicen la Navidad como plataforma política, pero Claro. no pasa a mayor. No creo que pase a mayores en ese sentido. Yo creería que en temas de este tipo de cosas termina perjudicando si no lo haces. Es decir, aquí juega mucho el tema del dirigente. El dirigente, como tú dices, va a pedir, y aunque parezca mentira, aunque sea horroroso, es real el hecho de que, por ejemplo, si no da, no va a faltar el comentario que diga, ese candidato no apoyó y así quiere venir a pedir el voto. Lamentablemente, Ronald, seguimos con esta política clientelar. ¿Cómo lucha la estrategia política con esto del clientelismo? Yo creo que hemos venido acostumbrándonos en las últimas campañas, desde la última crisis que se vino dando, pues yo creo que hablemos un caso puntual. Después del feriado bancario, Ya. muchos candidatos se vinieron y generaron justamente el clientelismo político. Ya. Es más, uno de los, uno de los insumos del clientelismo político, que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo en omitir esta opinión, pero el bono solidario hace también clientelismo político, nos hace dependientes. Y en ese sentido, todos estos últimos gobiernos han generado ese tema del bono solidario, sí, pero no ha habido un seguimiento del bono, si en realidad la persona se lo merece, si en realidad esa persona con ese bono si ayuda para poder, no más allá de subsistir, evolucionar. Ujú. En algunos casos, algunos han querido tener la intención de que el bono se especifique para una ayuda, para un emprendimiento, cosa que no ha habido seguimiento. Entonces, regresando al caso, Ujú. es difícil romper un esquema cuando muchos están acostumbrados a ese tema, al Claro. tema de las canastas, al tema de los bonos, al tema de las rifas y todo lo demás. Ujú. Sobre todo aún con este tema de crisis que se está viniendo y que muchos van a querer aprovechar ese tema. Ujú. Pero eso también es parte del fenómeno de la baja cultura política que vemos en nuestros electores. Y ese es un gravísimo problema, porque a veces muchos se venden con la publicidad, se venden con los regalitos, pero nosotros como ecuatorianos seguimos equivocándonos en las alcaldías, en prefecturas, en concejalías, porque no elegimos los perfiles idóneos para gobernar. Entonces creo que hay una gran diferencia entre decir el que regala para llegar y el que propone para cumplir. Claro, eso es importante y también es un reflejo de lo que somos, ¿no? Porque terminamos nosotros eligiendo, terminamos votando y es un mea culpa para la sociedad. Así que, mis queridos amigos, tengan conciencia de eso. O sea, va a seguir existiendo la campaña de estos regalos. Sí, pero vamos, piénselo un poquito, analice el candidato, mire sus propuestas, sus antecedentes, sus proyectos y podamos elegir bien. ¿Cómo ves el panorama hasta el momento, Ronald, de los candidatos? ¿Cómo están manejándose ellos en esta campaña electoral? ¿Quién crees tú que pueda ir despuntando de los diferentes territorios del país? Bueno, para no especificar y mucho, porque cada caso es único, Mm. lo que yo creo que en Ecuador se está generando es una campaña de contraste, una polarización política que se viene dando en muchos territorios, Quito, Guayaquil, Cuenca, hablemos de Babahoyo un poco, hablemos de Manta, hablemos de Santo Domingo. Hay una campaña de contrastes donde la guerra polarizada está entre el candidato 1 y candidato 2. Sí, Es decir, siempre. no se está generando un outsider, un tercer candidato que puede ser alternativo. Es decir, no existe hasta ahora, por el momento, un candidato que rompa el esquema de esa guerra polarizada. Y creo que la realidad y el entorno se da a un simple hecho.
falta de especialización en temas de lo que es diseño de campaña, que no se puede hablar más, que es el ordenamiento y la planificación de una buena campaña. Pienso que el tema de presupuesto es un referente muy importante y fundamental para que las campañas lleguen a comunicarse, lleguen a territorio, lleguen a desplazarse. Yo pienso que también el tercer eje puede ser el candidato, es decir, la preparación del candidato en estas elecciones, sobre todo en unas elecciones que venimos ya del COVID, que es una especie post-COVID, aunque el COVID todavía no ha pasado, pero técnicamente se habla que es una campaña electoral post-COVID, donde creo que prima lo que es la calidad de información más la cantidad de información. Entonces creo que todavía hay confusión en ciertos candidatos que piensan que poner o forrar la ciudad con lonas, piensan que es lo esencial para una campaña, pero a veces lo esencial de una campaña, sobre todo para aquellas personas que van a reelección, lo primero que venden es la alcaldía, su gestión, es decir, Claro. cómo se ha venido gestionando. Y yo creo que eso es importante. En el caso, por ejemplo, podríamos decir que rompe el esquema tradicional en Guayaquil. La abogada Cintia Viteri ha roto el esquema tradicional que sobre todo en el Partido Social Cristiano y Madera Guerrero siempre se ha seguido. Ver un León Férez Cordero, ver un Jaime Nebot, en un nivel donde ellos no aterrizan toda su comunicación o ese contacto directo puerta a puerta con la ciudadanía. En ese sentido, Cintia ha logrado penetrar a las esferas más bajas de la sociedad guayaquileña, donde la han visto bailar, donde la han visto cantar, donde la han visto compartir con mucha gente. Yo creo que lo que ella ha tratado de hacer, su perfil, más allá de los escándalos y de los desaciertos que ha tenido comunicacionalmente, ella ha aterrizado su imagen al contacto de mucha gente que a lo mejor la veía incansable. Y en ese sentido, lo que le ha generado a Cintia es justamente tener esa buena impresión con el guayaquileño del suburbio, con el guayaquileño del barrio, y eso es lo que le ha generado que se asegure y que tenga un poco más de credibilidad, sobre todo en estratos medios hacia abajo. Y eso es lo que también hace que todavía esté punteando según los sondeos, las encuestas, las simulaciones. Sigue estando arriba, aunque detrás vengan los candidatos que le siguen, Jairala, Aquiles, está Pedro Pablo. Sin embargo, no es esa cantidad fuerte que tenía en su época, por ejemplo, Nebot, por ejemplo, Férez Cordero. No es esa marca apabullante que ya hasta los contrincantes decían, ¿para qué participar? Acá todavía hay como esa esperanza de lograr que luego pueda ocurrir algo. ¿Qué podría pasar en estas distancias que no son tan exageradas, ¿no? Porque Nebot tenía hasta el 70%, agárralo pues ese Nebot. Cintia tiene menos. ¿Qué podría pasar, Ronald, de los que le siguen para que le puedan sobrepasar a Cintia? Bueno, yo creo que el método más eficaz y eficiente para una campaña sigue siendo el puerta a puerta. Sigue siendo el contacto directo entre el candidato y el elector. Yo creo que aquí prima bastante el factor tiempo, y ese factor tiempo hay que medirlo en cuanto los candidatos hayan invertido en ese contacto directo con el votante. Entiendo que algunos de ellos a lo mejor se dedican varios días de la semana a hacer el contacto, a hacer el puerta a puerta, pero creo que cuando se comienza una campaña tardía a caminar, creo que no le va a dar el suficiente espacio. Eso es por un lado. Por el otro lado, el aspecto comunicacional, es decir, el mensaje debe ser sumamente asertivo a la hora de proponer. Pero lo que yo estoy viendo y las observaciones que veo, no solo en el tema de Guayaquil, en el tema de Quito y otras ciudades principales del Ecuador, es que se está generando una campaña de desprestigio al candidato X, al candidato Y, al candidato Z, como para decir, tener una ventaja por encima de ellos, cuando ellos también están polarizándose, y lo peor es que están polarizándose en una campaña negativa. Entonces,
con esta crisis que estamos, con el tema de inseguridad, con el tema económico, lo que los ciudadanos quieren escuchar son propuestas viables y sobre todo que resuelvan los problemas desde ese punto de vista para poder tener esa confiabilidad. Entonces yo sí creo que muchos de los candidatos están cayendo en el error de querer, no sé si sea achacar o tratar de desprender con La pelea preguntas. no es buena, Ronald, es decir, Por entrar a supuesto. pelear no es que te da réditos. O sea, puede que te dé que 1, 2, 3, no sé. Ahora con el tema de los debates que se está generando y que Consejo Nacional Electoral ha hecho un cronograma, un calendario de debates, sobre todo para las alcaldías de las principales ciudades, yo lo que sí creo que el debate va a ser un termómetro importantísimo para ver que ahí podríamos decir, esa debe ser la pelea, el Ok. debate en el cual cómo los candidatos van a argumentar, cómo van a argumentar y cómo van a proponer sus planes de gobierno en el caso de que ellos lleguen. Entonces yo creo que ese es un termómetro, pero generar una pelea en redes sociales lo único que genera es más polémica y es que si se exige o se exhibe la pelea en las redes sociales, lo único que van a ser perjudicados en este caso son los candidatos cuando sus equipos de trabajo no estén preparados, porque lo que se genera en redes sociales es una pelea entre la militancia, entre la simpatía, y a veces los candidatos no llegan hasta tal punto. Entonces, Claro. yo creo que tener en cuenta que planificar una campaña no es solo preparar al candidato, sino a toda su estructura política. Es más, en estos últimos estas últimas semanas he visto cómo hay un desorden en cuanto al tema comunicacional entre los militantes. A Ok. veces, cuando los militantes, los seguidores de ciertos candidatos, comienzan a pelearse con el público por defender a su candidato, eso también resta votos. Entonces, hay que ser propositivo. Toda campaña debe ser propositiva, porque cada voto que se pierde es un voto importantísimo para el otro que lo pueda recuperar. Entonces, todavía no hemos comenzado la campaña y hemos visto campañas de contrastes muy fuertes. Claro. Ronald, una cosita, dentro del debate, ¿qué es lo que va a preponderar? ¿El debate o el post-debate? Porque mira tú lo que pasó en el último presidencial, lo desubicaron a Andrés con el Andrés no mientas otra vez y se reventó esa vaina y tal vez le ayudó a Lazo, no sé, porque tal vez la gente dice, ay, mira, el veteranito, cómo le encamó entera, yo voy a votar por el veteranito, yo voy a votar. ¿Es importante el debate o el post-debate, Ronald? Ambos son importantes, en el debate la preparación y el post-debate donde entran sus equipos comunicacionales, donde entra la estrategia digital, cómo retroalimentar, cómo hacer cápsulas de lo que se genera en el debate, eso es importantísimo. Lo que se dio en el caso de Guillermo Lazo y del famoso Andrés, no mientas otra vez, fue que Guillermo, a pesar de su edad, enfatizó mucho lo que decía y repetirlo a veces, Andrés, no mientas otra vez, yo creo que ese fue, creo que una táctica donde se generaron muchas cápsulas comunicacionales y eso fue lo que generó que en la campaña, bueno, al momento muchos pensaban que eso iba a posicionar a el candidato del correísmo, pero no, yo lo que sí creo, lo que le generó fue una incertidumbre y una duda si el candidato era un candidato firme en cuanto a sus propuestas, pero yo creo que esa fue lo que le generó una debilidad, primero porque el candidato del correísmo era nuevo, era un candidato sumamente nuevo, no era tan conocido a la gente en cuanto al tema de la función pública, habría que decirlo así. Entonces yo sí creo que en ese sentido le generó una debilidad. Guillermo Lazo teniendo un nivel de conocimiento, teniendo también lo mismo que le pasaba, que le hacían una contracampaña por el tema del feriado bancario. Claro. Yo creo que estas frases a veces pueden ser muy resonantes a la hora de poder aplicarlo en el post-debate. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en el tema del debate, porque ahí marca un precedente importante para el éxito o para el fracaso de una campaña. Totalmente, eso va a ser crucial y qué bueno que sea obligatorio,
Qué bueno que hoy lo vayamos a estar observando. ¿Crees que se vuelva a repetir esta cosita del Andrés no mientas otra vez, esta muletilla? ¿Crees que tal vez los equipos comunicacionales de cualquier candidato vayan a buscar esa situación para ver si logran ganar algo después del debate? Bueno, yo creo que a Andrés Arauz ya no le va a pasar esto. No, yo me refiero a los nuevos, a los de ahora. Yo creo que cada personaje es totalmente distinto. Que a lo mejor algunos quieran copiar esa táctica para poder hacerla. Yo creo que algo nacional, aterrizarlo a algo local va a ser muy difícil. Primero porque como son elecciones locales, cada ciudad tiene una vida, una necesidad, un perfil totalmente diferente. Así es. Que a lo mejor que quieran tratar de adaptarlo puede ser, pero yo creo que no, yo creo que no se pueda repetir. Sin embargo, habrán algunos casos donde dependiendo del perfil, dependiendo de las debilidades de este candidato, se pueda hacer y pueda fortalecer a otro candidato. Lo que sí se va a ver muchísimo son las campañas de contraste negativo que ya se están viendo ahora. Ya, sí, eso ya están está. haciendo contracampañas al mismo Yunda en Quito, a la misma Viteri en Guayaquil y a otros actores políticos que van a reelección, se los está haciendo. Entonces yo creo que en las campañas locales prima muchísimo el tema de esa campaña de guerrilla que muchos están haciendo. Es más, suena un poco fuerte, pero las campañas de guerrilla y estas contracampañas en lo local va a ser el plato fuerte de la mesa mediática que vamos a ver y que todos los electores van a ver en las redes sociales todos los días. Y cuando dices campaña de guerrilla, ¿qué significa, Ronald? Yo creo que es una campaña de guerrilla, una campaña de rebeldía, una campaña donde quieren romper el esquema del contraste propositivo, es decir, una campaña, por decir un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tú estás de candidato en Simón Bolívar. Milagro, sí, de milagro. Bueno, vamos a decirle Milagro. Ya. Tienes tu esquema de comunicación viable, pero hay una contracampaña que te están haciendo. La campaña de guerrilla vendría a ser una campaña que aparentemente va a ser a favor tuyo, pero que en algún momento va a romper el esquema de la contracampaña con tu campaña para sembrar dudas, para sembrar incertidumbres, para generar un contraste totalmente distinto a lo negativo de lo positivo y dejar al aire una serie de informaciones, de argumentos que por lo general le afecta a ese voto indeciso y que cualquier persona puede aprovechar en ese tema. Entonces, las campañas de guerrillas a veces se están utilizando para sembrar incertidumbre en ciertos candidatos. Por ejemplo, el ejemplo que se generó con Yacu Pérez. En las campañas presidenciales se le hizo una campaña de guerrilla, una campaña de contraste al ejercer los errores comunicacionales cuando Yacu salió con el famoso osito de peluche, que eso con el peluche, tan conocido. Claro. Entonces eso generó una campaña de desprestigio, exacto, pero la campaña guerrilla en realidad no se suma en cuanto al hecho de ridiculizarlo, sino más bien al hecho de dejar la duda si en realidad el candidato estaba preparado o no para llegar a la presidencia. Entonces se generó claro, una serie de... Por supuesto, y eso le afectó muchísimo. Entonces, ¿quiénes hacen las campañas de guerrilla? A veces son equipos de comunicación que están preparados justamente para poder llegar a ese público y sacar del esquema como estaba. Es más, muchas de las campañas de guerrillas tratan de revertir esos votos duros para convertirlos en votos seguros de otro candidato. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, las campañas de guerrilla que se hacen, por lo general se hacen segmentos, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Eso es importantísimo. Es más, el ejemplo de Herbas, cuando Andrés Arauz generaba ciertos contenidos en TikTok, sí, Herbas generaba contenidos revertiendo el tema de la situación. Exacto. Por ejemplo, el ejemplo clásico para terminar con este caso. Cuando Andrés Arauz ponía una música y que le decían que él estaba ready y le decía, y bueno, ¿y tú qué música estás escuchando? Herba sacó un contenido parecido
donde Herbas estaba con su teléfono chateando y guardaba su teléfono y cruzaba las manos. Eso es un ejemplo de una campaña, ojo, no lo está ofendiendo, tampoco lo está achacando, pero sí está generando donde pone una barrera al esquema comunicacional de ese contenido. Así es. Importantísimo, mi querido Ronald. Muchísimas gracias siempre por estar con nosotros, analizando lo que se viene y vamos a ver si tenemos más seguido las conversas porque la campaña se intensifica. Ronald Antón, gracias por tu espacio y tu tiempo. Tus palabras para despedirnos. Bueno, nada, solo agradecerte a ti, Nelson, a tu programa y un mensaje a los electores. Pensemos bien a quiénes vamos a elegir. Recuerden que la primera responsabilidad en una elección, en un gobierno, comienza con nosotros, con el Así voto. Y es. sobre todo, repito las palabras que tú en algún momento lo dijiste, el voto es secreto. Así que creo que con reflexión y pues con responsabilidad podamos elegir los mejores gobernantes que hoy en día nos hace mucha falta. Así es. Nos vemos, Ronald. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Ronald, mis queridos amigos, y obviamente me voy a quedar con el asunto de reflexionar el voto, creo que es importante. Luego, mis queridos amigos, luego no nos estemos quejando, ¿ok? Luego no nos estemos quejando de las situaciones, de los políticos, nos ponemos mal, etcétera, etcétera. Es importante esto, mis queridos amigos. Reflexionar.